una creciente necesidad, Aldo, podríamos decir, de beneficios en términos de salud y sobre todo para procedimientos y cirugías que muchas veces tienen un precio muy alto y que es muy difícil de poder acceder para muchas personas, y es por eso que hay un beneficio de FONASA que permite acceder a estos procedimientos y a estas cirugías a un precio fijo, que es el bono PAD, que tiene el significado es pago asociado a diagnóstico, y es un bono que está disponible en establecimientos privados que forman parte de la modalidad de libre elección, lo que es una muy buena noticia para muchas personas que requieren cirugía y que lamentablemente no pueden acceder a ellas. Cirugía plástica y reconstructiva para todos, digámoslo. También. Doctor Diego Rodríguez Schneider, que es cirujano plástico y reconstructivo de la Universidad de Chile. Esto significa un cambio trascendente e importante que merece que lo conversemos y lo hablemos, ¿no? Hola, Piedad, Aldo, gracias por la invitación. Efectivamente, llama la atención en el fondo porque hay un par de cirugías en cirugía plástica que mezclan los dos mundos, mezclan el mundo de la estética y el mundo de la reconstructiva. Muchas veces nosotros tenemos un poco polarizada nuestro trabajo en el sentido de que los que hacemos cirugía reconstructiva, ¿cierto? Es algo a veces muy obvio, producto de reconstrucción, por ejemplo, en relación a un accidente. Y por supuesto la cirugía estética, que es una cirugía totalmente electiva. En el fondo algo que decide el paciente en relación, por supuesto, a algo que le molesta, pero algo que el paciente en el fondo lo elige desde un principio. Probablemente hay un par de cirugías en que se mezclan estos dos mundos, como la reducción mamaria, por ejemplo, por el dolor de espalda, y efectivamente la abdominoplastía, que es precisamente una cirugía que mezcla en el fondo la parte estética y con todo, en el fondo, los beneficios que esto trae, pero que sin duda tiene un enfoque reconstructivo. Por ende, es ahí en el fondo lo sorpresivo que efectivamente se incluya esta cirugía dentro de estos beneficios o dentro del sistema PAD en el fondo, y que probablemente es un poco una seguidilla del éxito que tuvo el PAD de cirugía bariátrica. Y ese es uno, además, probablemente una de las cirugías que más se necesita hoy en día en nuestro país. No sé cómo lo ves también con respecto al tipo de cirugías que se están necesitando, de acuerdo, por ejemplo, a lo que hemos visto con los índices, no sé, de obesidad, de personas que están con sobrepeso. Hay cirugías que ayudan a esa condición, pero después viene una parte que sigue, por así decirlo, a la baja de peso, donde es súper importante también lo estético. Es súper buena esa pregunta, porque en el fondo lo primero es que hay que explicarle en el fondo a todo el mundo y hay que explicarle a las pacientes que este tipo de cirugías, si bien tienen un impacto en salud, no son en el fondo cirugías de baja de peso. Esa es la primera gran diferencia que tenemos que hacer entre las cirugías, efectivamente, que como tú bien lo dijiste, es como la segunda etapa, ¿cierto? La parte reconstructiva, pero no es cirugía de baja de peso. Y es precisamente por eso que, pese a que existe un tremendo impacto, por supuesto que toma un poquitito más de importancia, y especialmente por los índices que tenemos de obesidad en Chile, que nos estamos disparando cada vez más a nivel mundial, es que la cirugía bariátrica no solamente tiene todo el impacto real en calidad de vida que está súper medido en todas partes del mundo, sino que además a veces hay cosas tan evidentes como que la hipertensión se desaparece, se mejora desde el punto de vista metabólico, los exámenes de sangre que antes podías tener un poquito alterada el azúcar, inmediatamente se mejora producto de esta cirugía. O sea, a veces hay un impacto inmediato en la salud y en la parte metabólica que cambia. Ahora, por supuesto, en relación a la baja de peso masiva siempre hay secuelas. Y la baja de peso masiva, dependiendo de la cantidad de kilos, por supuesto, las secuelas son distintas, pero muchas veces es donde el impacto de esta baja de peso genera obviamente problemas, excedentes de piel importantes en distintas partes del cuerpo. Por supuesto que la más conocida de todas, que no solamente por la baja de peso, sino que puede ser por los embarazos y otras cosas, es el excedente de piel en el abdomen, y ahí es donde obviamente la abdominoplastía es la cirugía principal probablemente en este tema de las secuelas de baja de peso. Claro. Sí. Doctor Rodríguez, ¿cómo podemos vincular esto de que seamos un país que tengamos tantos guatones, que seamos tantos los guatones, y la posibilidad de un procedimiento quirúrgico para bajar de peso? Claro, yo creo que más que eso, o sea, vincular probablemente hay que dar una mirada a lo mejor varios pasos atrás, efectivamente, y a lo mejor yo no soy la persona idónea para hablar por qué efectivamente como país nos estamos disparando en el tema de obesidad. Lo que sí puedo decir es que efectivamente en base a esto me parece que creo que el éxito fue rotundo del PAD de cirugía bariátrica, en el fondo que permitió que mucha gente que consideraba esto en el fondo como algo inalcanzable pudiera acceder en el fondo. Entendamos que en los PAD habitualmente hay un copago del paciente y hay una parte que está financiada por FONASA. Entonces obviamente hace que en centros privados unas cirugías que antes eran impagables en el fondo
permitía este acceso. Y una cirugía que, como bien ustedes están diciendo, o sea, por supuesto que es extremadamente necesaria. Lo que creíamos es que, si bien está súper demostrado también el impacto positivo de la reconstructiva que viene después de esta baja de peso, como darlo por ejemplo, pensamos que probablemente no iba a salir. Varios éramos un poco escépticos. Por supuesto que nosotros teníamos un equipo de trabajo armado para esto, pero no teníamos tan claro si efectivamente lo iban a incluir, por lo cual fue una respuesta súper positiva que lo incluyeran en el fondo como parte de la reconstrucción, que sin duda, o sea, aquí también hay temas biológicos que vienen detrás. Mejora los dolores de espalda, hay incluso reportes en que mejora el tema de incontinencia de orina, hay un montón de cosas que mejora al reparar la pared abdominal, y sin duda que algo como, que suena feo la palabra estética muchas veces, cuando dice como que el tema estético, pero eso está más que demostrado también y validado en escalas que el impacto en la calidad de vida es gigantesco. Sí, no por ser estético significa superficial, digamos. Correcto. Tiene un trasfondo importante. Ahora, hablábamos, claro, de lo que pasa con este abdomen de delantal, que es probablemente el que más se ha difundido o el que más se aspira también muchas veces las personas, porque efectivamente es muy potente la imagen personal, o sea, desde la intimidad, desde qué ropa me voy a comprar, o sea, afecta mucho también a la autoestima. Pero hay otra que también es muy importante, que es la reconstrucción mamaria, y en ese sentido pasa mucho también por los cánceres de mama, ¿no? Por las mastectomías, en el fondo, dobles o unilaterales que se pueden realizar. Para una mujer es tremendo ese, o sea, es una mutilación, finalmente, que se entiende por supuesto por un trasfondo médico, pero es muy potente también pasar por eso. Entonces una reconstrucción de este tipo puede ser tremendamente necesario para la calidad de vida de una persona, una mujer en este caso. O sea, fundamental. Principalmente mujeres, digamos, pero también raramente podría pasar con un hombre, pero sí sabemos que existe también ese cáncer. Yo diría que ese caso puntual que tú dices puede ser que haya sido, a través de la historia como de la cirugía plástica en sí, una de las puntas de lanza que fue como a juntar los dos mundos. Y cuando empezaron precisamente a hacer escalas validadas con el BreastQ, en el fondo a realmente medir el impacto en la calidad de vida, en la vida afectiva con la pareja, en la autoimagen, y cuando realmente lo empezaron a medir varios años atrás, se dieron cuenta que era tan rotundo que esto empezó a obligar incluso en otros países, en Estados Unidos, a que las aseguradoras, a que en el fondo los sistemas de salud empezaran a cubrirlo, porque antes históricamente esto era una parte estética, y por supuesto que el impacto es cosa de hablar con una paciente que ha pasado por una mastectomía y que no ha tenido esa reconstrucción, y en 10 segundos te das cuenta del impacto radical en su vida. Tremendo. Obviamente años atrás alguien se dio cuenta de esto, pero decidió llevarlo al papel, y cuando alguien lo decide llevar al papel, ¿cierto?, y genera pruebas irrefutables, es que empezó a agregarse. Yo diría que probablemente es de las primeras cirugías del mundo como de la cirugía plástica que lo ingresaron como ya algo que debiera estar dentro de la cobertura de seguro de salud. Y por supuesto que después empezaron a ingresar otras cirugías, y después empezó a ingresar probablemente la reducción mamaria también, por el tamaño de las mamas, que por uso de dolor en la espalda, y después entró la abdominoplastia. Probablemente el ejemplo puntual que tú dices es uno de los primeros en la historia que vino un poco a quebrar esto de que esto es frívolo, esto es estética, solo quieres verte bien, y demostraron en el fondo que había un impacto real en la calidad de vida, y por lo tanto que tenía que ser cubierto por los sistemas de salud. Estoy segura que probablemente todas las mujeres que nos están escuchando en este momento están de acuerdo con eso. O sea, no tiene que ver con un tema estético necesariamente. Es literalmente un impacto fuertísimo, yo creo, para una mujer pasar por eso, ya con lo que significa el susto, ¿no? Y el temor y el vivir y escuchar la palabra cáncer, tener que pasar por eso para salvar tu vida, pero después quedar literalmente mutilada debe ser muy fuerte. Entonces, como dices tú, creo que es muy interesante el hecho de que una cirugía netamente estética, entre comillas, pase a un plan que involucra una reconstrucción o una recuperación total sobre una patología. Yo creo que, claro, es tremendamente importante. ¿Ha ido aumentando entonces esa solicitud a raíz de este Bonopad, por ejemplo? O sea, sin duda. Nosotros creamos un equipo de respuesta, que obviamente lo hicimos autoexplicativo, el equipo de trabajo lo denominamos Abdominopad, y obviamente comenzamos con, apenas salió el tema de esto, nosotros teníamos armado el equipo de antes, pero empezamos a evaluar pacientes. Y la verdad es que hemos tenido una respuesta que pensamos que iba a ser efectivamente algo tentador para la gente y que van a querer acceder, especialmente cuando uno quiere hacer bien las cosas, porque efectivamente uno tiene que hacer bien las cosas también para que en sí mismo los equipos de trabajo sean tentadores para los pacientes, entendiendo que esto es libre elección. Pero nos dimos cuenta que primero el impacto, la cantidad de gente llamando, y mucho lo que nos ha llamado un poco la atención, y que a todas las pacientes que nos puedan escribir y que quieren ir a evaluación,
no es que tengan que postular. Esto es algo que existe, que está y que va y que tiene cobertura. Solo hay que calificar y en el fondo calificar con ciertos criterios médicos, que en el fondo es salud compatible y efectivamente tener este abdomen delantal, que si quieren lo podemos discutir, pero más que eso, como ha sido bonito en el fondo ver que un alto porcentaje de pacientes casi que había tirado la toalla, había tirado la esponja en que nunca voy a poder hacerme esta cirugía, y al existir efectivamente este copago que está muy por sobre lo que en el fondo, o mucho mejor que lo que existe en cualquier valor, entendiendo en un lugar acreditado y con cirujanos acreditados, porque por supuesto que eso ni siquiera entra en la conversación, que dentro de ese contexto es insuperable. Las pacientes, yo diría que 1/3 de las pacientes se emocionan en la consulta cuando le digo sí califica y se ponen a llorar, pero de felicidad. Y porque además resuelve el tema precisamente de que para abaratar costos o buscando una solución que sea económica, proliferaron clínicas que no tenían ni el control ni la capacidad para desarrollar cirugía adecuadamente. O sea, yo creo que es lamentable que cada cierto tiempo, y creo que es súper buena tu pregunta, porque siempre es bueno recordar esto, siempre es bueno volver a las bases. Lo bueno es que los PAD se acreditan con las clínicas. O sea, eso es lo primero. No es como que el médico se inscribe en el PAD. Los PAD en el fondo, es una prestación en el fondo en que en FONASA se inscribe una clínica. Entonces, uno asume que inicialmente tiene que haber una clínica acreditada. Y por supuesto, las clínicas obviamente no son tontos, entonces por supuesto que eligen a los doctores que están acreditados y que tienen mejores estadísticas y que en el fondo prácticamente no tienen complicaciones, los más seguros. O sea, ya entendiendo el concepto PAD y desde el ejemplo de otros PAD efectivamente, y especialmente el de cirugía bariátrica, se desprende que tiene que haber gente acreditada, clínica acreditada y doctor acreditado. Pero siempre es bueno recordar para ese porcentaje de la población que le importa, porque a veces uno se lleva sorpresa y hay un pequeño porcentaje que no le importa esto, que conoce en el fondo que puede haber en el fondo gente no acreditada y pareciera que el riesgo les parece razonable, pero para la gente que no da lo mismo el certificado pegado en la pared, da lo mismo el título rimbombante en redes sociales del doctor y da lo mismo la cantidad de seguidores, lo importante es que tenga su título acreditado en la superintendencia y por supuesto que el lugar donde realicen el procedimiento que tenga la resolución sanitaria. Claro. Estamos conversando con el doctor Diego Rodríguez, cirujano plástico y reconstructivo de la Universidad de Chile, sobre este bono PAD para abdominoplastía y reconstrucción mamaria. Carolina, que nos está escuchando hasta ahora, quería preguntar cuánto va a costar ahora una operación como esta, porque su mamá tuvo una baja de peso muy importante y necesitaba una operación estética, pero era muy cara. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este copago? Este copago es cerca de 1.700.000, está publicado en todos lados, en realidad, la página de FONASA, y es por eso que cuando uno ve 1.700.000 pesos, efectivamente está entendiendo nuevamente y volviendo a las bases de cirujanos certificados y clínica al fondo certificada con resolución sanitaria, probablemente es un tema que es un valor histórico. Por lo tanto, efectivamente... ¿Cuánto costaba antes o sin este bono? Para hacer una idea de la baja, porque 1.700.000 igual es harta plata. En un promedio, para que se entienda, en las distintas clínicas, y cuando uno ve, para hablar un promedio, probablemente estamos hablando de los 5 millones hacia arriba, en distintas clínicas, en distintos lugares. Entonces, claro, al analizar esto en detalle y ver esta disminución de un valor, y que muchas veces incluso existen facilidades de pago dentro para este copago en FONASA, obviamente lo convierte en algo insuperable, nuevamente volviendo a las bases de haciendo las cosas bien en un lugar bueno y exacto. En fondo y con cirujanos de verdad, ¿cierto? Entonces, de los de veritas, como digo yo, no de los de mentiritas. Claro, y como con esas facilidades de pago, porque uno puede decir 1.700.000 pesos, claro que es una disminución importante, pero para mucha gente escapa del presupuesto, pero facilidades de pago, ahorrar, hay hartas cosas que se pueden hacer porque sin duda es una ayuda tremenda. Y para lo cual se requieren, usted lo decía, doctores, ciertos requisitos, que son requisitos de índole médica también, ¿no? Correcto. Para esta operación hay que dejar de fumar, por ejemplo. Mira, cosas importantes, yo creo que si bien hay varios criterios estratificados, hay varios que hay que dejarlos claros. Hay muchos que, entendiendo que estos pads, ¿cierto?, llegan a estos valores en el fondo súper competitivos, y perdonen el término que ocupo en el fondo que suena un poco más frío, pero... Como de mercado. Pero recordemos que los pads nuevamente se acreditan las clínicas, por lo tanto para la clínica, ¿cierto?, tiene que ser
que funcione. Tiene que ser en un fondo algo que no genere obviamente pérdidas, obviamente, porque si no las clínicas no lo consideran. Los doctores habitualmente nos metemos en estas cosas, pero por supuesto para que un PAD sea exitoso tiene que resultar de forma positiva para la clínica. Bajo ese concepto es que efectivamente hay criterios de salud, porque en el fondo si la selección de los pacientes es mala, sin duda las complicaciones aumentan y ya algo ya no se pone tan entretenido para la clínica, y la clínica por supuesto que no le da prioridad. Y al no darle prioridad obviamente se operan menos pacientes. Y en eso hay varios que son súper reversibles. Y uno que es súper inmediato y que entiendo que es difícil. Sin ser yo fumador, entiendo lo que les cuesta muchas veces, especialmente los que fuman fuerte, entiendo que les cuesta, pero el tabaco está súper demostrado, no solamente, o sea, estamos claros que todas las pacientes cuando yo les digo esto y me abren los ojos que hay que suspender el tabaco, por supuesto que saben las cosas malas del tabaco, está en la cajetilla, está en todos lados, probablemente todos sabemos un poco, pero aquí hay yo siempre les digo, aquí hay algo que une directamente o que se pone inmediatamente entre nuestra relación médico-paciente, y es que afecta igual la microvasculatura. Entonces pueden ocurrir cosas tan catastróficas como que se necrose un segmento importante, se muere una parte de la piel, se abre la herida completa, se ponga fea la cicatriz a largo plazo. Entonces, efectivamente, es bueno que las pacientes sepan por qué es que suspendemos el tema del hábito tabáquico, y es porque pueden haber complicaciones directas en la circulación de esta cirugía. Y por supuesto que hay otras que entiendo que a veces cuestan mucho más, como el tema de la baja de peso. Y nuevamente, y esto viene de antes, no tiene que ver con el PAD. Siempre los cirujanos habitualmente les pedimos un peso compatible para la cirugía de contorno corporal, porque si bien, y lamentablemente se ocupa un poco en esto el IMC, el índice de masa corporal. Por supuesto, cuando alguien si puede haber a lo mejor un nutriólogo acá, me pega, ¿cierto? Si yo empiezo a hablar del IMC, porque hoy en día es porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, ¿cierto? Hoy en día hay cosas Está cuestionado el IMC como índice. Hoy día hay cosas mucho más pitucas en el fondo para el tema de baja de peso, pero lamentablemente la correlación que existe a través de la historia, lo que han medido es que comparan en estas cirugías de contorno corporal, como la liposcultura y la abdominoplastía, existen varias comparaciones con el IMC. Y en estas comparaciones es súper claro que en la medida que aumenta el IMC, aumentan las complicaciones también. Y complicaciones desde cosas chicas como que se te abre la herida, a cosas radicales como que te mueres. Y por supuesto que uno a veces tiene que ser como el papá que no te deja ir a la disco porque la fiesta es muy peligrosa. Bueno, a veces el papá tiene que, del fondo, poner ciertos límites, pero siempre les digo, no es un no rotundo, tienes esta meta, tienes que bajar, y cuando llegues a esta meta podemos acceder a esta cirugía. Doctor, desde el punto de vista de la cirugía estética reconstructiva, hay paradigmas que están arraigados en distintas sociedades. En el fenómeno de la migración en Chile ha cambiado el tema de cómo percibimos nuestros cuerpos, ¿no? Hay culturas donde resulta más atractivo ponerse más poto o más pechuga y esas cosas, ¿no? Es una pregunta interesante y yo creo muy mal formulada en todo caso y con términos muy poco... Pero lo entiendo perfecto. No diré nada. Porque efectivamente pueden cambiar muchas veces los deseos de las distintas pacientes. Ahora, yo te puedo decir que simplemente en la medida que en nuestro país tenemos gente que viene de distintos países, y que por supuesto que eso muchas veces tienen criterios estéticos distintos, como bien tú dices. Te puedo dar un ejemplo súper claro. En una oportunidad en nuestro hospital, que yo trabajo en la mutualidad, en la Asociación Chilena de Seguridad, años atrás rotaron 2 doctoras de Venezuela que venían a aprender cirugía reconstructiva y microcirugía con nosotros. Y por supuesto que a veces en las tardes uno operaba, después de que terminas tu horario laboral, muchas veces uno opera pacientes privados, particulares en el fondo, y me vieron una cirugía mamaria. Y yo veía que estaban las dos así impactadas, como que... Entonces les pregunto y me doy vuelta y digo, como ¿qué estoy haciendo mal? Y me dicen, doctor, nunca habíamos visto un implante tan chico en la vida. Y dije, ¿en serio? Impresionante. Después en la conversación salió como, doctor, ¿y por qué tan abajo el implante? Le dije, no, si yo a mi paciente le dejo el implante como por el cuello, me va a querer matar. Y ellas me replican y me dicen, doctor, al revés, si yo dejo los implantes muy bajos en mi país, me demandan. O sea, al fondo, lo que tú dices es real llevado a términos que efectivamente van cambiando. Pero probablemente eso se resuelve dentro de los límites de lo razonable, por supuesto. Yo siempre creo que en el fondo uno tiene que orientarse por los deseos del paciente, pero por supuesto dentro de los límites de la ética. O sea, al fondo, reoperar 200 veces a una persona, ¿cierto? Todos sabemos que claramente eso va hacia el lado de las dismorfias y no hacia el lado, en el fondo, de mejorar algo que te molesta. Pero yo creo que eso se resuelve de la misma forma que se ha resuelto siempre los que escuchamos a las pacientes. Hay pacientes, en el fondo, que no tienen nada que ver, en el fondo, con los cánones actuales, pero siempre han existido pacientes que, llevándolo a la cirugía mamaria de nuevo, que le gusta la pechuga un poco más chica,
y hay otras que les gusta la pechuga un poco más grande. Y ahí es un tema súper de decisión personal. Creo que si uno pone atención a lo que está buscando la paciente, probablemente independiente de las modas y distintas cosas, probablemente creo que es fácil establecer una relación médico-paciente exitosa. Sí, y además, bueno, hay que decirlo, es una operación que incluye, por así decirlo, dos partes. Primero se pone un implante como para generar el espacio, porque hay que recordar que se sacó una mama completa, y después viene el implante ya oficial, definitivo. En la reconstrucción mamaria efectivamente existen algunas de un tiempo y dos tiempos. Algunas se hacen con el mismo tejido autólogo, algunas incluso se pueden con la botita, claro. Pero las que efectivamente van dentro de este algoritmo de reconstrucción con implante, muchas veces como no hay tejido, no hay piel, primero hay que expandir de a poco, y luego eso cambiar por el implante definitivo. Claro. Y lo otro, hay un tema importante también de ese tipo de reconstrucciones que ya es después y que es muy difícil de resolver de manera quirúrgica, es el tema del pezón, que es un punto importante. Hay tatuajes hoy en día hiperrealistas, hay unas prótesis de silicona médica. Hay unos tatuadores clínicos. Tatuadores clínicos que es increíble. Que como que es para dejar sin pega a los cirujanos, porque es impresionante. Y aparte de eso, también existen un par de técnicas, pero la mayoría de las coberturas habitualmente no llegan hasta el segundo tiempo del cambio expansor-implante. Claro. Y habitualmente las pacientes cuando quieren hacer las otras etapas, que a veces es la simetrización de la mama sana, ¿cierto? A veces levantarle y llevar la posición y la reconstrucción del complejo areolar pezón, muchas veces ahí ya los sistemas de salud se ponen un poquito ásperos en el tema. Esperemos que avancemos hasta una cobertura total para hacer menos traumática también la situación, tanto para la reconstrucción mamaria como para la abdominoplastía. Doctor, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor, que esté muy bien.